¿Cómo estás, Fresia? Muy buenos días. Vamos a comenzar en esta nación, producto de esta tragedia que se ha reportado en estas primeras horas del día miércoles, esta estampida humana que se registró lamentablemente en medio de la realización de este festival hindú, una de las concentraciones más masivas del planeta, ¿no? Y con la cifra de víctimas fatales que hasta hace algunos minutos atrás seguía siendo una incógnita, al menos respecto de la confirmación oficial, ¿no? Y hace solo algunos instantes atrás, finalmente las autoridades indias han reconocido que al menos 30 personas se perdieron la vida y otras 60 resultaron heridas durante esta aglomeración en el Festival Kumbh Mela durante esta jornada en el norte de la nación asiática. Las autoridades también han informado en esta última media hora que 25 de estas personas han sido ya identificadas, y todo esto debido a este hecho que se registraba en horas de la madrugada en Prayagraj durante esta jornada, donde cientos de miles de personas estaban en esta zona del río Ganges cuando se registra finalmente esta estampida humana. Y claro, con esas imágenes que dan cuenta por lo demás de la gran cantidad de personas que había en ese momento. Una jornada donde inicialmente estaba prevista que unas 100 millones de personas vayan a concurrir durante todo este día, y al momento en que precisamente se estaba registrando por lo demás este incidente, se reportaban que ya 50 millones de personas habían llegado hasta ese momento. Y claro, con la gran duda respecto de las víctimas fatales, lo habíamos mencionado más temprano, ¿no? En CNN Chile Radio. Hasta ese momento, las únicas cifras que se manejaban eran respecto de la cantidad de cuerpos que habían llegado hasta los hospitales. De hecho, en algún momento se había hablado de entre 15 hasta 50 personas fallecidas, pero hasta ese momento tampoco las autoridades habían confirmado esa cifra, ¿no? Esos números provenían de los hospitales, así como también de los testigos que estaban en este lugar, porque el silencio de parte de las autoridades locales era absoluto. Eso hasta hace algunos momentos atrás, donde finalmente se ha confirmado la cifra de víctimas fatales, 30 personas fallecidas al menos, se suman también otras 60 que han resultado lesionadas producto de este incidente que se registraba a eso de la 1, 2 de la madrugada, cuando, según los relatos que entregan aquí los testigos, un grupo de personas estaba durmiendo a las orillas de este río considerado sagrado, cuando otro grupo de personas intentó acceder precisamente hasta la ribera, y es allí donde, según reportan al menos en los medios locales, hasta esta hora se genera esta estampida fatal que termina con la vida de al menos 30 personas. Dentro de la imagen de la gran cantidad de personas también están las familias que en estas últimas horas han concurrido hasta los centros médicos y hospitales de esta zona para poder dar con sus familiares que están desaparecidos. Dentro de esa imagen también queda quienes en estas últimas horas se han instalado en algunos puntos de este mismo festival que se realiza, ¿no?, desde hace ya algunas semanas atrás en el norte de la India, y que también están buscando a sus conocidos, a quienes no han podido localizar en estas últimas horas. Y claro, todo esto en medio de la incertidumbre que se había planteado respecto de la cifra exacta, ¿no?, de víctimas fatales. Eso había llevado incluso a que se criticara al gobierno de Narendra Modi, por lo que acusaban era una falta de transparencia respecto de la real situación o el estado, de hecho, de las personas que estaban presentes en ese lugar. Sin ir más lejos, el primer ministro indio entregaba declaraciones durante esta jornada, dando el pésame más bien a las familias de las víctimas, pero hasta ese momento sin haber confirmado la cifra oficial de víctimas fatales. Vamos a revisar parte de esas declaraciones que entregaba durante esta jornada el primer ministro de India en medio de esta tragedia que se ha tomado este festival hindú durante este día. Hemos perdido algunas almas virtuosas en el desafortunado incidente del Gran Festival del Cántaro. Varias personas también resultaron gravemente heridas. Expreso mis condolencias a las familias de las personas que perdieron la vida en el doloroso accidente y deseo una pronta recuperación de los heridos. Durante un breve tiempo, el proceso de realizar baños sagrados se vio obstaculizado para los devotos, pero se ha reanudado y ahora todo funciona sin problemas. Bueno, Narendra Modi lo decía allí también, se ha reanudado la actividad. De hecho, lo que están viendo allí en pantalla son imágenes en las horas siguientes a esta tragedia.
sigue llegando muchísima gente hasta ese lugar y por eso también, según plantean aquí medios locales, se ha reforzado la presencia de seguridad en este espacio, ¿no? Teniendo en cuenta que para esta jornada estaban previstas 100 millones de personas en esta zona y claro, porque está previsto que en total hasta el próximo 26 de febrero van a haber en total unas 400 millones de personas que van a haber llegado hasta ese lugar. Por eso se habla que es la concentración más grande del planeta. Y claro, han pasado ya más de 12 horas de este incidente con un reforzamiento de la seguridad que hemos estado revisando, ¿no?, en estas imágenes. Pero periodistas en esta zona reportan que evidentemente el ambiente está mucho más apagado que algunas de estas ceremonias, que es precisamente bañarse en la confluencia de dos ríos sagrados, entre ellos el Ganges, ha estado siendo, ¿no?, más bien en un ambiente más silencioso y que incluso hay quienes se han estado bañando más lejos, ¿no?, precisamente del lugar donde ocurrió esta estampida humana durante esta jornada, a unos 2 kilómetros aproximadamente del lugar de la tragedia. Lo cierto es que cuando hablamos también de las cifras detrás de este festival o de esta ceremonia hindú que comenzó hace ya algunas semanas atrás y que va a finalizar a finales de febrero, es bastante asombroso, no solo por la gran cantidad de personas que está previsto lleguen en las próximas semanas y más bien, ¿no?, durante esta jornada también, sino que también estas imágenes que dan cuenta de que este festival incluso es captado desde el espacio. Vamos a revisar precisamente esas fotografías que el pasado día domingo 26 de enero publicó el astronauta Don Petit, donde se puede ver desde la Estación Espacial Internacional la instalación de esta ciudad provisoria, ¿no?, que se ha creado precisamente para poder albergar a los millones de personas que han estado llegando en estos últimos días. 45 días en total, 6 semanas es lo que dura este festival religioso en Uttar Pradesh. Y claro, con esas fotografías que publicaba el pasado fin de semana este astronauta de la Estación Espacial Internacional, donde efectivamente puede verse desde el espacio esta ciudad provisoria que se ha instalado precisamente en esta zona de India. Es una forma para graficar la magnitud y la extensión que también tiene este festival religioso hindú, que es incluso posible verlo desde el espacio. Vamos a quedar pendientes de actualizaciones y ahora con la cifra oficial que entregan al menos hasta esta hora las autoridades cuando hablan de 30 personas fallecidas al menos. Todo esto en una jornada donde ha sido bastante dramática, no solo por las víctimas fatales, sino que también por algunos registros en redes sociales que dan cuenta, ¿no?, de ese momento exacto cuando se registró precisamente esta tragedia durante la madrugada de este día miércoles. Quedamos al pendiente entonces de actualizaciones que puedan llegar desde India, pero vamos a cambiar de tema en esta oportunidad con